Marketing Online, episodio 301. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un jueves más a Marketing Online, el programa, el podcast en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del marketing digital, del marketing en internet, del marketing 2.0, del inbound marketing, del marketing de redes, da igual, llámale como quieras, esto es Marketing Online. Llevamos ya 301 programas, señores. Hoy, jueves 9 de julio del 2015, vamos a hablar de un tema apasionante que es la legislación. Pero tranquilos, no os vayáis, no cerréis el programa de podcast porque lo vamos a hacer de una forma muy amena con una invitada que nos lo va a explicar la mar de bien. Pero antes, vamos a recordar que en boluda.com/cursos tenéis esos videotutoriales guiados a tiempo real para saber hacer qué y cómo en cuanto a marketing online, para la teoría y para la práctica, para saber cómo montar vuestra propia página web, vuestro e-commerce, vuestra web corporativa, lo que queráis, y después cómo hacerle marketing, cómo entender Analytics, cómo entender Webmaster Tools, cómo posicionarlo. Todo ahí, más de 300 vídeos, todo disponible en boluda.com/cursos. Hoy, último curso de productividad. Señores, hemos acabado el de pricing, hemos acabado el de productividad y vamos a empezar ahora ya, esta semana que viene, vamos a empezar todos los cursos nuevos, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a lo que vamos al tema del día. ¿Qué pasa con la legislación? ¿Qué pasa con las páginas web? ¿Qué pasa con las cookies? ¿Qué pasa con la LOPD? ¿Con la LSSI? ¿Qué pasa con todas esas cosas? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué no tenemos que hacer? Es obligado poner que si los checkbox, que si los plugins de cookies. ¿Qué es lo mínimo? ¿Qué es lo máximo? ¿Qué es lo que nos puede acarrear problemas? Bien, pues todo esto, que es una especie de jungla oscura, vamos hoy a intentar adentrarnos gracias a Isabel Marco, abogada en nuevas tecnologías, que nos va a arrojar un poco de luz sobre todo esto. Isabel, muy buenos días. Hola, buenos días, Joan. Muchísimas gracias por tu invitación para aclarar alguna duda al respecto. Muchas gracias a ti por tu tiempo. La verdad es que, la gente ya me pedía, ¿pero cuándo va a venir alguien que nos resuelva todo esto, no? Porque hay muchas dudas y hay mucha ignorancia también esto, ¿no? ¿Por qué? Porque así como, montar una web, hay mucha información por ahí, montas una web con más o menos gracia o pagas para que alguien te lo haga. Después, cuando nos metemos en temas legales, claro, todo ese lenguaje jurídico a veces nos espanta un poquito, al final no sabemos lo que tenemos que hacer, lo que sí que tenemos que hacer. O sea que, tú estás especializada en todo esto, en nuevas tecnologías y en protección de datos. La verdad es que empecé con el tema de protección de datos, Genial. Después de andanzas jurídicas varias, empecé un poco con el tema de protección de datos porque conocí la ley, me pareció bastante interesante. Era una ley para lo que estamos acostumbrados bastante cortita, pero no sabía el jugo que podía llegar a dar. Totalmente. A través de la protección de datos, claro, como no es una cosa que acabe allí, ¿no? Sino que hay otra serie de normativas que van de la mano o que incluso se complementan, pues evidentemente fui conociendo otras como servicios de sociedad de la información y un poco, también formándome en esos ámbitos también en función de las propias necesidades de la gente y del cliente. Absolutamente. Entonces, para ubicar a la audiencia, ¿qué podríamos decir que es lo mínimo que tenemos que tener en nuestra web para cumplir con la ley? Si tenemos una página web, ya sea un e-commerce, una página corporativa, para cumplir con la ley actualmente, en estos momentos, ¿qué es lo mínimo que deberíamos tener? Antes de comentar en concreto qué es lo que deberíamos tener como mínimo, como bien dices, quería comentar que precisamente en este tema ocurre que muchas veces vas a ver algún aviso legal o algunas condiciones generales en alguna web y la gente escribe allí, su vida en verso, ¿no? Entonces, totalmente. Yo creo que hay una cosa importante de la que partir y es, vamos, como tú dices, a lo mínimo, a lo concreto, vamos a cumplir la legislación y a respetar esos derechos que de alguna manera la legislación quiere proteger. Pero totalmente, Vas a esa página y lo que encuentras es lo que dices tú, una parrafada que dices... Una parrafada que no entiende nadie, que no se va a leer nadie, porque claro, yo creo que también la función un poco del abogado es esa, ¿no? Saber a quién se dirige y escribir para el que se dirige, no para cómo entiende él, ¿no? Porque cada uno es profesional en su ámbito, pero tiene que saber cuál es el cliente que va a recibir. ¿Estás diciendo que no hace falta que las condiciones legales sean esas parrafadas tamaño letra Biblia? En absoluto. O una cosa es que queramos establecer miles y miles de cláusulas, pero
en realidad la ley no nos lo exige, ¿vale? Esto es como cuando te sientas delante de un contrato de 20 folios que podrías haber resumido en 2. Pues genial. las cosas que ya están dichas en la ley tampoco hace falta que las transcribimos, para eso está la ley, ¿no? Que la ley es accesible para todo el mundo. Muy bien, muy bien. Me gusta el cáliz que estamos tomando esto, muy bien. Muy bien, pues un poco enlazando a tu pregunta, vamos a ver, un poco también para situar a la gente sin querer ser muy jurista, ¿vale? Todas estas obligaciones se recogen en la Ley de Servicios de Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, conocida como la LSSICE, ¿vale? Que es la Ley 34/2002. Doy este dato que alguien quisiera consultarla. Estupendo. Se puede buscar en Google y tienes cantidad de normas, bueno, aparecen cantidad de páginas con esta norma. Es importante, eso sí, siempre consultar la norma vigente, porque esta norma, por ejemplo, ha sufrido muchísimas modificaciones, ¿vale? Entonces allí es en el artículo 10 donde nos dice qué información general debe contener nuestra página, ¿vale? A ver, grosso modo, pues tenemos que tener nuestro nombre o denominación social, con nuestro domicilio. A lo mejor no estamos domiciliados en España, pero si tenemos de alguna manera una ubicación física dentro de España, deberíamos dar estas, pues cuando tengamos el dominio.es, etcétera, ¿vale? O cualquier otro dato que permita una comunicación directa de ese usuario web o de ese cliente web con nosotros, ¿vale? Bien. Asimismo, tenemos que establecer nuestra inscripción en el registro mercantil, si es que la hubiese, porque podemos ser un autónomo que al final no tienes que estar registrado en ningún registro a nivel societario, ¿vale? En cuyo caso, bueno, no sería necesario. Perfecto. Por ejemplo, si tenemos una profesión que necesita de una autorización, pues tendríamos que hablar de qué autorización, qué administración la ha concedido y demás. Por ejemplo, si se trata de una profesión regulada, también tenemos que decir con qué título ostentamos, los datos del colegio profesional en el que estamos de alguna manera colegiados, qué número, etcétera. Por supuesto, básico, el CIF o NIF. Correcto. Y luego, yo creo que con eso, ¿vale? O sea, sería la información básica. ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo? Que solo con esos datos, media docena de datos, incluso algunos como la inscripción en el registro mercantil, que no tienen los autónomos, con eso ya cumplimos. Con eso cumplimos, efectivamente. Pero eso es un párrafo. Claro, efectivamente. Vamos a ver, una cosa es cumplir la norma y otra es asegurar las cosas que tú quieres asegurar. Es decir, imagínate que yo soy una persona que tengo un blog en el que pasa en muchas ocasiones, un blog en el que lo que hago es hacer artículos de opinión, ¿vale? Pues evidentemente esos artículos de opinión, ahora hablaremos un poco de esa, también voy a enlazar con un poco el tema de que no solo entra en juego la LOPD, ¿no? La Ley de Protección de Datos y la Ley de Servicios de Sociedad de la Información, sino muchas normas complementarias. Lo que te decía, yo hago artículos de opinión, entonces, claro, esos artículos de opinión, en el momento que yo los escribo, tienen una autoría que es de mi propiedad. Por lo tanto, ya entra en juego otro tipo de norma, la Ley de Propiedad Intelectual, que protege mi autoría, ¿vale? ¿Qué ocurre? Evidentemente yo quiero salvaguardar esa autoría o proteger esa autoría. Bueno, pues entonces lo que haré también a lo mejor es establecer una cláusula de salvaguarda de la propiedad intelectual, diciendo si pueden extraer textos de mi web, si lo pueden hacer sin autorización, si lo hacen sin autorización, que citen la fuente. Es decir, un poco, ¿vale? Se trata... Esto, mira, no deja de ser un contrato, ¿vale? Hay una parte en un lado y otra en otro. Y se trata de que tú le digas qué quieres que haga y qué no quieres que haga dentro de la legalidad, ¿vale? Correcto. Entonces, evidentemente, por ejemplo, te he puesto este ejemplo, pero evidentemente, por ejemplo, en el momento que yo tengo una tienda online, ya hay otra serie de obligaciones que están contenidas en esta primera ley que estábamos hablando, la LSSI, que evidentemente también tienen que cumplir, ¿vale? Pero lo que te comentaba, como mínimo en una web que no tenga tienda online y demás, sería con esto más que suficiente. No obstante, evidentemente es importante conocer también el sector en el que nos movemos, claro, ver qué otras cosas hay que proteger y ver cómo lo hacemos. Claro, porque precisamente una de las cosas que más me han preguntado, y ya veo a venir la respuesta, es lo que me dice mucha gente. Bueno, pero ¿podemos copiar lo de otra web? Vamos a otra web, buscamos la página, hacemos un copiar-pegar, sustituimos el nombre de la empresa y con esto ya tiramos. Claro, por lo que estás diciendo, no. Claro. No, efectivamente. Mira, es que el problema del copia-pega
es que es muy peligroso, porque evidentemente, a ver, mira, por ejemplo, si incluso a la gente que esté escuchando esto le puede ser de mucha utilidad, hay una página web, bueno, hay un Instituto de Tecnologías de la Información y la Comunicación, ¿vale? Que es un instituto público. Y ellos lo que hacen es redactar muchos modelos de avisos legales o de condiciones generales de compra y demás. Es Inteco y es muy útil para, bueno, pues una persona que a lo mejor prefiere hacérselo él o no quiere invertir en un especialista que le desarrolle todo el tema de la web y de la tienda online. Y bueno, siempre, pero ellos lo que dan es una base sobre la que hay que trabajar, ¿vale? Esto es como si, por ejemplo, se me ocurre que digo, voy a poner en alquiler un piso. Y entonces cojo y me copio el contrato de alquiler que hizo el vecino de la esquina, ¿no? Claro, pues ¿qué ocurre? No estoy hablando de eso, ¿no? O sea, entonces, evidentemente, claro, a mí me ha pasado... Mira, por ejemplo, te cuento, también enlazando un poco con distintas normas. Cuando tú tienes una tienda online, no entra en juego solo la LSSI que hemos comentado, ¿vale? Que en el caso de la tienda online serían otras obligaciones que luego, si quieres, las vemos más en detalle. ¿Qué ocurre? En el momento que estoy haciendo una venta... Sí. Pues esto entra en juego también la ley de consumidores. Claro. Pues hace unos meses esta ley fue sustituida, de tal manera que había un plazo para desistir del contrato de compraventa que era anteriormente era de 7 días y de repente esto cambió. Y entonces este plazo se convirtió en, bueno, se pasó de 7 a 14 días. Correcto. Pues me jugaría un brazo Ya lo veo. a que ahora nos ponemos a consultar páginas y en cantidad de ellas siguen los 7 días. Porque claro, no hay... el problema también no es hacer el aviso legal inicial, es luego mantenerlo, ¿vale? Claro. Y que todas estas modificaciones se vayan incorporando. Entonces, en alguna ocasión igual es mejor remitirte a la ley que escribirlo ahí, como dices tú, porque para eso está la ley, ¿no? Claro, eso es. Lo que pasa que, bueno, también en ese sentido, como hay que dar una información muy clara, sencilla, siempre accesible y demás, es lo que te digo. Esto como casi todas las materias, a ti te pasará cuando tú haces temas de consultoría y demás, claro, cada cliente es un mundo. Totalmente, ¿no? Siempre depende. Entonces, precisamente se basa en saber qué necesitan y, por ejemplo, en este caso, ver en qué ámbito se mueven para, pues eso, para poderles hacer un aviso legal ad hoc para ellos, que sea solo para ellos, porque el copia-pega lleva esta serie de problemas. Mira, yo he visto webs, perdona que te interrumpa. No, adelante, muy interesante. en las que, por ejemplo, si yo tengo una web, vamos a poner que yo estoy vendiendo producto perecedero, pues evidentemente hay una serie de derechos que el consumidor no tiene, porque claro, si yo le mando una bandeja de salchicha fresca y la abre y se come 2, luego no me va a devolver porque está en mal estado, ¿vale? Claro. O porque hay una fecha de caducidad próxima y tal. Pues he visto páginas web en las que se vendían libros y en las que hablaba de el producto ¿En serio? Claro, entonces evidentemente hay que tener mucho cuidado o intentar, por supuesto, no sé, ver un aviso legal y ver por dónde van los tiros, intentar adaptarlo. No, totalmente, no es lo mismo lo que dices tú, un producto perecedero, si estoy vendiendo, o algo que se puede estropear, chocolate, algo que tiene que ir en frío, o un infoproducto que entonces es digital, ¿no? Entonces no es lo mismo que pasa porque las devoluciones evidentemente son otro mundo, porque claro, tú ya te lo has descargado, a ver qué pasa. Claro, esto es un poco como también lo que decías ahora de los... gracias por el enlace. Bueno, colocaré el enlace de Inteco porque puede ser muy interesante. Inteco.com, ¿no? Sí, no, si no, en todo caso lo voy a dejar en las notas del programa. Pero en todo caso es un poco como lo que decías tú de un contrato de alquiler, que puedes ir al estanco, comprar un contrato de alquiler estándar, pero después hay esas cláusulas que son las importantes, que son las que deberías hacer tú, ¿no? Claro, esto está muy bien si lo quiere hacer uno mismo, a lo Juan Palomo, pero en caso que quisiera tener los servicios de un profesional para que lo hiciera, esto estamos hablando de qué presupuesto más o menos podríamos estar pensando. Si alguien tiene en mente decir, mira, voy a pedir esto, pues así me lo quito de encima, no tengo tiempo, ¿es una inversión muy grande que tiene que hacer? No, normalmente no es muy grande. A ver, también depende un poco de entre la web que te puedas encontrar. Evidentemente, sí, si no hablamos de una internacional. No es un presupuesto muy grande. Yo creo que aquí la idea, o sea, nosotros desde nuestro sector, lo que sí que estamos demandando un poco es que precisamente los profesionales que desarrollan las webs, ¿vale? Aunque ellos no tengan quizás la capacidad de hacer estos avisos y condiciones y demás,
puedan transmitir al cliente la necesidad de su existencia, Bien. ¿vale? Y colaborar un poco de la mano, porque muchas veces al final se trabaja 2 veces, que es lo que encarece, ¿vale? O sea, Ya. hago una web y luego de repente alguien me viene y me dice que aquí en este formulario tengo que poner no sé qué cláusula, que además tengo que generar un aviso legal, que además hay una política de cookies que tengo que establecer Claro. y que tengo que hacer un aviso para que... Entonces, bueno, la inversión no es muy grande, ¿eh? O sea, claro, yo, por ejemplo... En la mayoría de los casos es algo que queda incluido igual en un proyecto más grande, ¿vale? De tema de adecuación a la ley de protección de datos y demás. Correcto. Evidentemente, lo que te comentaba, como hay varias normas que confluyen, pues bueno, se da un servicio completo con este tema también. Pero estamos hablando, porque mis oyentes después me reclaman siempre. Dicen, Sí. queremos precio. ¿Estamos hablando de algo de 50 euros, de 500 euros? ¿De qué estamos hablando, más o menos? A ver, puede ser para una web básica, sí. Puede ser a partir de unos 100 euros o algo así, como alguien que diga unos 300. Vale, perfecto. Sí, ya está. Ya me hago la idea del rango de precios, más que nada por si alguien dice, es que tengo la web y ya está hecha y todo, y no tengo nada ahí puesto y quiero que me lo solucionen y que quede cubierto. De un rango de 100 a 200 o quizás 300 euros, en función, evidentemente, si es simplemente un blog o si es un e-commerce especializado en algo muy concreto, ahí está el rango. Pero no estamos hablando porque te comentaba que hay otra serie de normas también que hay que estudiar, ¿no? Y hacer aparecer allí y ver cómo se complementan o cuál prima en unos casos, cuál en otro y demás. Claro, porque no es lo que dices tú, no solo lo del texto legal, hay muchas más cosas. Hay gente, por ejemplo, que me dice, me han dicho que se tiene que enviar un archivo, un fichero de datos, no sé dónde, etcétera. ¿De qué están hablando estas personas? Sí, bueno, mira, esto sí que sería ya tema exclusivo de protección de datos, ¿vale? En el momento que yo estoy tratando una serie de datos y Estamos hablando, supongo, perdona que te corté, estamos hablando de cuando, por ejemplo, alguien te envía un correo, un formulario pidiéndote información o pidiendo presupuesto y ahí está pues su nombre, su correo electrónico, el mensaje, etcétera, ¿no? Estos serían esos datos. Efectivamente, sí, por ejemplo, un formulario de contacto, un registro web, ¿vale? Es decir, para poder acceder a mis contenidos o para hacer una compra ha de registrarse. Evidentemente ahí estoy capturando una serie de datos. Exacto. Un formulario también de compra, ¿no? O el típico recibe nuestra newsletter. En el momento que nos están facilitando correos electrónicos, que además luego los vamos a tratar porque vamos a usarlos para enviar la newsletter e incluso quizás para enviar otra serie de información y demás, pues estoy tratando datos de carácter personal. Entonces, una de las obligaciones que me impone aquí la Ley Orgánica de Protección de Datos es que estos ficheros deben ser notificados a la Agencia Española de Protección de Datos. Bien. No es que yo coja mi fichero, lo grabe en un CD y lo envíe a ningún sitio, es que además esto va creciendo, ¿no? Entonces, es que tengo que hacer cada día enviar el fichero. Eso es. No, lo que yo le hago a la agencia es decirle quién soy, ¿vale? Porque voy a ser el responsable de ese fichero, que tengo un fichero que lo denominaré como yo quiera, porque a lo mejor es un fichero de usuarios web o a lo mejor es un propio fichero de clientes dentro del cual yo tengo la finalidad de tratamiento de comercio electrónico, imagínate, ¿vale? Entonces, yo le notifico quién soy, que estoy recabando un tipo de datos de unas determinadas características, para qué finalidad los voy a usar, si voy a hacer una cesión de esos datos, si hay algún tercero que me presta un servicio y accede a esos datos y demás. También es un formulario que hay que ir rellenando y que evidentemente este ya es más complejo, ¿no? O sea, que es un formulario, hay formularios tipo que tiene la Agencia Española de Protección de Datos, cuya web es www.agpd.es, por si alguien la quiere consultar, y se trata de notificar este fichero, sí. Sí, perfecto, simplemente notificarlo. Vale, perfecto, porque ya me extrañaba a mí que tuviéramos que ir andando con eso, ¿no? Vale, claro. Otras cosas que me preguntan, típicas, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con el tema de la ley de cookies? Que nos llegó un buen día y nos dijeron, a partir de ahora todo Cristo tiene que tener ahí, aunque sea solo unas cookies de estadística, la típica de Analytics, etcétera. Y además esto tiene que aparecer antes de que se activen las cookies, porque si no, claro, entonces cuando la visita ya viene, ya registra antes que haya dado el permiso, etcétera. Exactamente, ¿qué tenemos que tener ahí? Mira, yo te cuento, la verdad es que yo en estos temas de protección de datos pues llevo ya 10 años. Madre mía. Y ya hace tiempo nosotros, con el tema, por ejemplo, de Google Analytics, ya lo incluíamos en esos avisos legales. Un poco lo que te contaba, ¿no? Que el aviso legal tiene un mínimo y luego yo voy incluyendo, porque al final, claro, ahí había un tratamiento de datos
por el mero hecho de incluir en el ordenador del destinatario ese dispositivo, ¿vale? Para luego simplemente que se produjese una navegación más ágil. Pero evidentemente se estaban obteniendo una serie de datos. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros ya hablábamos de ese tratamiento de datos para, de alguna manera, que el usuario supiese de su existencia y supiese de con qué finalidad se iban a usar esos datos, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? A nivel europeo, este tema, porque paralelamente a lo que es la legislación, como bien sabes, pues siempre hay mucha doctrina y hay un grupo de trabajo que se llama el Grupo de Trabajo del Artículo 29, tampoco voy a entrar mucho en detalle con esto, pero bueno, que sí que venía diciendo o dando un poco estas directrices de siempre informar para que consintiesen en ese uso y demás. De toda esa doctrina partió una directiva en la que se incluía un poco el tema de las cookies ya más definido. Entonces, bien, cuando se transpone, ¿vale? Evidentemente, lo que se hace es una modificación de un artículo que estaba contenido en esa ley primera que hablábamos, 34/2002, la LSSI, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que hacen esa modificación, primero en el año 2012, que era cuando se traspuso esta directiva, y luego también en el año 2014 se vuelve a modificar a través de la Ley General de Comunicaciones. Cuando todos dijimos, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Entonces, es aquí donde define que evidentemente cuando se usen esos dispositivos de almacenamiento, se analice toda la navegación y demás, se debe tener el consentimiento. ¿Cómo obtengo el consentimiento? Pues muy sencillo, diciéndole al usuario qué voy a hacer, ¿no? ¿Qué voy a hacer con esos datos que voy a recabar? Y en el momento que él hace una acción positiva, una omisión, entiendo que tengo el consentimiento. Claro, ¿vale? Esto quiere decir que no vale decir, que sepas que vamos a hacer esto y él lo cierre, sino que tiene que hacer un ok, dar un ok de alguna forma. Eso es, tiene que dar un ok o hacer alguna, alguna actuación. Evidentemente, si tú le dices, en el momento que usted entre en navegación en nuestra web, se van a instalar esas cookies y él entra, pues ya estaría consintiendo. Vale. Por ejemplo, ahora todos estaréis muy habituados a los carteles amarillos de videovigilancia que hay en todos los sitios, ¿vale? Pues aquí pasa lo mismo, o sea, yo voy a entrar por una puerta en la que en la puerta tengo un cartel que pone zona videovigilada. Entonces, en el momento que entro, estoy diciendo, ya estás aceptando. Consiento en esa filmación o en esa grabación. Aquí pasaría lo mismo, ¿vale? Eso sí, lo que os tengo que comentar en este sentido es que, se ha de alguna manera visto que hay una forma de obtener el consentimiento de las cookies que es por capas, ¿vale? Que estamos muy acostumbrados a verlo. Hay un aviso primero en el que yo de alguna manera le digo, ojo que estoy usando cookies, que su finalidad es esta y que si que si realizas determinada acción, pues estás aceptando, ¿vale? Y luego una segunda capa en la que yo ya pongo, una definición de qué son las cookies, qué cookies se están usando, cómo se pueden desactivar y demás, ¿vale? No es la única manera, ¿vale? Se puede hacer, por ejemplo, una obtención de consentimiento offline, que se llama, es decir, a posteriori, ¿vale? De tal manera que, por ejemplo, yo estoy obteniendo los datos con las cookies y demás, y entonces, como tengo, por ejemplo, la dirección de correo electrónico de la persona, además, pues offline le mando una comunicación en la que le informo de todas estas cosas que pondría en esa segunda capa que comentaba. Claro, aquí el problema está más en la prueba, ¿no? En poder probar que has informado a todos y demás, con lo cual se ha optado por el tema de capas, pero que no en ningún sitio nos obligan a usar este sistema, ¿vale? Aquí es un poco lo que comentábamos al principio. Lo que dice la ley es una cosa y luego cómo la interpretemos y cómo la desarrollemos es otra, pero que nadie nos diga lo tienes que hacer así. Bien. O sea, dentro de... Claro, o sea, si interpretamos la ley de una forma, evidentemente no fraudulenta, hagamos como lo hagamos, no tiene por qué ser el mismo que todo el mundo tiene, lo que decías tú, ¿no? Muy interesante. En cuanto al tema que tiene que hacer alguna acción positiva, eso lo vemos muchas veces con las típicas checkbox, ¿no? Que a veces están marcadas, a veces no están marcadas. ¿En qué? Típico que, por ejemplo, cuando mandas un formulario, te encuentras, mis datos, doy el consentimiento, etcétera, con el enlace a lo que decíamos antes de toda la parrafada de la política de datos. A veces nos lo encontramos marcado, a veces no. ¿Es necesario, es obligatorio que esté sin marcar? Sí, debe estar sin marcar. Bien. A ver, en realidad
aquí volveríamos un poco a la ley de protección de datos. Y hay Ajá. un artículo que nos habla de la solicitud de consentimiento Sí. con un titular de datos con el que estamos celebrando un contrato. Mira, te lo cuento así muy... Por ejemplo, ahora mismo imagínate, oye, Joan, yo quiero que me hagas un tema de marketing y demás, porque lo tengo esto todo un poco abandonado, no tengo tiempo y demás, ¿vale? Entonces, evidentemente, celebramos un contrato en el que de alguna manera tú me prestas los servicios normales dentro de lo que sería la consultoría que vas a hacerme y demás, ¿vale? Correcto. Pero es que además, fuera de lo que serían esas finalidades intrínsecas a la prestación del servicio, resulta que, claro, tú quieres usar ese dato pues porque me vas a enviar... semanalmente información, además, no sé, lo vas a ceder a otra empresa para que te haga un determinado desarrollo, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? El consentimiento que yo te tengo que prestar, ¿vale? Cuando hay una relación contractual, no hace falta un consentimiento expreso, es decir, pues evidentemente se basa en la simplemente relación contractual. Bien. Pero para todas esas finalidades que no serían la prestación del servicio en concreto, sino añadidos, yo tengo que dar un consentimiento, ¿vale? Entonces, si en algún momento estoy siendo muy... No, bien. Yo creo que, no creo que nadie se haya perdido. Estas cosas a veces son complejas y, claro, también contarlas en un poco un idioma que se entienda es difícil. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Me pasa lo mismo a mí con el marketing, o sea que te comprendo Ya, me perfectamente. imagino. Bueno, pues entonces, ¿qué ocurre? Perdona, bueno, te he hablado de la Ley Orgánica de Protección de Datos porque, bueno, en realidad el artículo que te comentaba está en el reglamento que la desarrolla, ¿vale? El Real Decreto 1720/2007. Pero bueno, como al final es el reglamento que la desarrolla, entonces allí nos dicen que puedo, para obtener este consentimiento para finalidades extras, por así llamarlo, puedo usar una casilla. Pero siempre tendrá que estar, no debe estar marcada. Vale. Perfecto. Entonces, por una parte está este artículo y luego también hay bastante doctrina en informes jurídicos de la Agencia Española de Protección de Datos, que lo que hacen también es decir que no se use determinada formas de expresión en las casillas. Por ejemplo, imagínate que de repente yo tengo una casilla, marque esta casilla si no quiere recibir publicidad. Amigo, claro. No, o sea, echa la ley, echa la trampa. Aquí somos muy... siempre tiene que ser una redacción positiva. Es decir, muy bien. Porque claro, si no lo que estás haciendo es inducir a error a la persona. Porque la persona dice, no, yo no marco, que entonces me envían algo. ¿Vale? Exacto. Ojo, también esto es importante, enlazando en lo que comentábamos al principio de esos avisos que son unas parrafadas enormes. Date cuenta que en esas parrafadas enormes muchas veces la gente la usa para decir, bueno, yo de paso le digo que sus datos los voy a usar para esto, para el otro. Todo el mundo dice que amén, adelante, y no se lo leen. Como le he puesto una página que no se va a leer nadie, pues ya doy por hecho que me han aceptado y basta. Ojo con eso, que no es tan sencillo. No, en absoluto. Y por supuesto, hay que tener muy en cuenta los usos posteriores de estos datos, ¿vale? El envío posterior de comunicaciones comerciales, porque aquí hay sanciones importantes. Claro. En principio, nadie que no haya autorizado o consentido expresamente el recibir esta serie de comunicaciones lo puede recibir, ¿vale? Entonces es importante, ya te digo que es una materia un poco compleja, que es importante que hay alguien detrás. Está clarísimo que esto se tiene que hacer a medida, está clarísimo, porque cada página web es un mundo y se tiene que analizar esto muy bien. Claro, entonces enlazando lo que decías, ¿qué pasa si no cumplimos nada de todo esto? Si alguien ha hecho una página y dice, yo no tengo nada, ¿a qué nos arriesgamos? Por ejemplo, no tenemos lo de las cookies, no tenemos lo de los consentimientos. ¿Qué pasa? ¿A qué nos podemos exponer? ¿A qué penalizaciones, multas, etcétera? Sí, hombre, totalmente. Principalmente las multas que se imponen, ¿vale? Que evidentemente pueden ser de alguna manera pecuniarias y evidentemente también te pueden bloquear la web y demás, ¿vale? Vale, porque, pero actualmente, por ejemplo, hay mucha gente que no tiene el tema de la política de cookies. ¿Hay casos de gente que le hayan tenido que cerrar la web a un blogger porque no tenía lo de las cookies? ¿Hay, en ese caso, jurisprudencia, etcétera? ¿Casos que hayan
ocurrido ya. Hombre, a ver, jurisprudencia, claro, ocurre que lo que dicta la Agencia Española de Protección de Datos son unas sanciones que luego, evidentemente, se pueden recurrir ya en vía judicial. Entonces, en principio, no, que yo conozca, ¿vale? No hay ninguna sentencia referida a ello, pero sanciones sí las ha habido. Pero lo que ocurre es que no te voy a decir por el tema ley de cookies, ¿no? O sea, no, perdón, no me gusta referirme a ley de cookies porque no hay una ley de cookies. Y no, ¿vale? claro, por supuesto. Pero bueno, esto es que ya sabes que somos muy puristas. No, normal, a mí me pasa lo mismo, también con temas entonces, más técnicos. ¿qué ocurre? Evidentemente, claro, cuando hay una denuncia, ¿vale? Porque yo, por ejemplo, ante una falta de información de cookies, lo que se está produciendo ya no es solo que no se hable de qué cookies se están usando, ya se está incumpliendo la LSSI, pero es que además no se está obteniendo mi consentimiento para el tratamiento de los datos, lo cual enlaza con las infracciones de la Ley Orgánica de Protección de Datos, ¿vale? Entonces, normalmente siempre es ante una denuncia y evidentemente sí que se ponen sanciones. Por ejemplo, eso que te comentaba del envío de comunicaciones comerciales que no hayan sido consentidas, hubo una sanción súper ejemplar que era de 30.000 euros y lo denominaban 30.000 euros por un email, ¿vale? Porque era una persona que había obtenido unas tarjetas en una feria, envió unos correos, le denunciaron y eso. Entonces, claro, es importante lo que tú decías, ¿vale? Muchas veces la gente no es que diga, yo lo que quiero es tener datos, mandar publicidad. No, la gente, el desconocimiento, como en todo, nos hace muchas veces fallar. También es verdad que las penas se gradúan, o sea, si ellos ven que tú has hecho un esfuerzo de cumplimiento y en algún momento se te escapa algo, hombre, pues siempre pueden graduar la sanción. Pero vamos, la impondrán de cualquier manera. Ya sabes que el desconocimiento de la norma no exime de que la tengas que cumplir. Isabel, nunca me lo había pasado tan bien hablando de temas legales. Muchas gracias. No, la verdad es que sí, porque yo pensaba, vamos a meternos en un tema jurídico y cuando en la carrera estudiaba Derecho, pues no era tan interesante. En este caso, la verdad, lo has hecho muy ameno y solo me queda preguntarte, a ver, ¿dónde te podemos encontrar si alguien ha visto la luz ahora con tu testimonio? O sea, yo necesito esto y que me lo expliquen como lo está explicando Isabel. ¿Dónde podemos encontrarte? ¿En página web, redes sociales o donde sea? Sí, la verdad es que tengo mi página web, que es www.isabelmarco-lopd.es. Muy bien, muy apreciado. Ahí es donde pueden encontrar el teléfono, el formulario de contacto con la cláusula correspondiente y demás. Y básicamente y luego en el LinkedIn también, como Isabel Marco. Y de momento me muevo en eso, porque la verdad es que lo de las redes sociales lo llevo un poco coleando, sobre todo a veces por falta de tiempo. Claro. Y porque, también con estos temas es complejo. Totalmente. Te invito a... Sí. ¿Qué más? Pues te invito a seguir mi podcast para que estéis informados de todos estos temas de redes sociales. Yo no tengo podcast, si no serías el primer invitado para que muy bien. También me dices... muchas gracias. Nada, sobre esto, ¿no? No, ningún problema. De momento ya te digo, sí, que seguramente saldrán más dudas o si hay algún día algún cambio en alguna ley, algo importante, si me permites te voy a secuestrar de nuevo para que nos lo traduzcas al Cristian, ¿de acuerdo? Yo estaré al tanto, ¿vale? Y si surge alguna cosa que creo que puede afectarte o afectar a los oyentes, que, pues eso, lo que tú comentabas, alguna modificación importante y demás, no dudes de que contactaré contigo y podemos charlar otro rato. Genial. Te doy permiso explícito para que contactes de nuevo. Yo encantado. Nada, pues Isabel, muchísimas gracias, la verdad, por tu tiempo y estamos en contacto, ¿de acuerdo? De acuerdo, muchísimas gracias. Un saludo. Igualmente, Isabel, un saludo. En fin, señores, pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Espero que hayáis aprendido alguna cosa, estoy seguro que sí. Aunque solo sea una, ya vale la pena, ¿de acuerdo? Como siempre, no puedo irme sin antes daros las gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y vuestros me gusta en iVoox. Ambas cosas me ayudan muchísimo y me animan muchísimo, así como vuestros comentarios. Gracias. Y sobre todo, por estar ahí, al otro lado. Gracias a vosotros, hemos hecho de este podcast un podcast con una audiencia de más de 6.000 personas diarias que me escuchan. Parece mentira. En fin. Bueno, señores, nos escuchamos mañana, como siempre, con un monográfico elegido por vosotros mismos, ¿de acuerdo? Será, como siempre, a las 7:07. Hasta entonces, muy buenos días.